Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da tenerlos de nuevo aquí después de 2 semanas de unas vacaciones no tan largas como las hubiera querido yo, francamente, pero muy contenta de estar de nuevo aquí. Y déjeme decirle que los expertos en materia educativa están preocupados, muy preocupados por el esquema que ha elegido la SEP para continuar con las clases ante la evidente imposibilidad de regresar a las escuelas de manera presencial. Como seguramente usted sabe, el ciclo va a continuar mayormente a través de la televisión. La de la SEP es una decisión tomada sin duda por motivos de cobertura. La televisión llega a más hogares, por supuesto que la red, y hay millones de casas donde no hay conexión o donde no hay computadora. Ahora, esto sin duda nos va a llevar hacia atrás en términos pedagógicos. El problema que enfrentamos es que no hay además quien medie entre el emisor y el receptor, que es en este caso el alumno. En el mejor de los casos, créame, en los casos privilegiados habrá una madre, habrá un padre, un abuelo u otra persona que pueda ayudar al estudiante. Pero en el peor de los casos, en millones de casos no habrá nadie que vaya guiando al niño. Sin ese vínculo, dicen los que saben, se recibe información, pero no se aprende. Ahora, en estas condiciones, ¿cuál es la alternativa? De eso vamos a hablar hoy con nuestras invitadas. Le presento a Teresa Rodríguez, ella es socióloga y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Qué gusto, Teresa, qué bueno Gracias. que estés aquí. Y Ana Lilia Herrera, ella es diputada federal. Ana Lilia, muchísimas gracias, qué gusto tenerte. Igualmente, gracias. Pues empecemos directo, si les parece. Teresa, ¿cuál es la alternativa? Creo que tristemente no hay una alternativa que nos vaya a dejar satisfechos a todos y que logre paliar las consecuencias de tener que enfrentar en esta emergencia una necesidad de que nuestros niños y jóvenes continúen sus ciclos formativos de la mejor manera posible. Y sin embargo, creo que lo que ya se vio es que la alternativa dictada desde las instituciones educativas del país dista mucho de ser la mejor posible. No vamos a tener una buena, pero tendríamos que estar pensando entre todos cuál es la mejor posible en estas condiciones. Entonces, no creo que haya una buena alternativa, pero creo que en todas las escuelas ha habido muy fuertes esfuerzos por parte del profesorado de este país, que es experto en enfrentar la labor educativa en las más adversas condiciones. Han tenido muchísimas horas y horas de trabajo colegiado, todo lo que los profesores no han estado frente a grupos, sabemos, han estado entre pares intentando diseñar estrategias para enfrentar la emergencia de salud, que ahora se vuelve una emergencia educativa y también humanitaria por lo que está pasando en los hogares de nuestros niños que no están yendo a la escuela y además están enfrentando situaciones muy complicadas. Entonces, no te sabría decir cuál es la alternativa en contenido, pero sí cuál es la mejor forma de construir una alternativa y no es la que se decidió. La mejor forma es acudir a los que día a día llevan a cabo la labor educativa, que son nuestros docentes, que son nuestras familias, las madres, sobre todo las madres, pero también los padres, que son los que finalmente van a tener que acompañar estos esquemas, ¿no? Entonces, creo que hay que construir la alternativa con ellos. Sí, más adelante quiero hablar de los maestros porque como cuando la reforma educativa creo que han sido el actor hecho a un lado de nuevo en este trance y estoy muy de acuerdo contigo, Teresa, en llamar esto una emergencia educativa. Ana Lilia, ¿cuál te parece a ti que fue el objetivo o cómo se planteó la SEP el asunto cuando opta por este esquema educativo? Bueno, sin duda, resolver una emergencia. Y creo que atiende la urgencia, pero no la emergencia, porque la emergencia de este país no llega con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es desnudar nuestras carencias y lo que está haciendo cada día es profundizar nuestras desigualdades. Decía Pablo Latapí que la educación es en esencia un proceso de interacción entre las personas y que entonces la calidad educativa depende de los profesores. Yo no me imagino cómo podemos apostarle a convertir a la niñez, a la juventud mexicana en receptores pasivos de información, que no pueden ser escuchados, que no pueden ser comprendidos, que no pueden tener un seguimiento de la capacidad, del ritmo de aprendizaje que requieren, y cada uno es distinto. Entonces, se apuesta, como bien decías, por la masividad. Creo que de entrada es una alternativa, pero no es una solución.
Habrá que ir pensando en cómo hacemos realidad esta reforma de 2013 al artículo 6º constitucional que nos dice que todos tenemos derecho a acceder a las tecnologías de la información, a la red de banda ancha de Internet. Porque bueno, pues si no, vamos a dejar un catálogo de derechos en la Constitución, de buenos deseos que no estamos construyendo en la realidad. Y estas desigualdades son muy profundas. Estamos hablando del 90% de la niñez que va a escuelas públicas, que van a sentarse frente a un televisor, y un 10% que van a estar en las nuevas tecnologías, apostando por la innovación, por la preparación que responde al mercado laboral, porque también hay que pensar que para eso queremos ir todos a la escuela, para después entrar con mayor capacidad al mercado laboral para poder desarrollarnos plenamente. Entonces, creo que hay un reto muy importante y creo que no deberíamos resignarnos. Hay por ahí una alternativa que en un momento más comento. Ok. Teresa, Manuel Gilantón, que es una de las personas que más sabe de educación en este país, dice que quizá la SEP está siendo demasiado ambiciosa, porque quiere cubrirlo todo, ¿no? O sea, actúa como si nada hubiera pasado y pudiéramos transferir, digamos, el plan de estudios, ¿no? Toda la currícula de cómo era antes a este momento a través de la televisión, y que quizá tendríamos que bajarle unas cuantas rayitas y adaptarnos hacia abajo, porque en realidad sería más exitoso el modelo de esta manera. Yo creo que a la medida lo que le faltó fue integralidad. Me parece que es relativamente afortunado, aun cuando no me gusta el esquema de exaltación de la buena voluntad de las grandes televisoras para retransmitir la señal de la SEP. Me parece que la televisión, como lo decías en la introducción al tema, pues garantiza la llegada de los contenidos educativos a la mayor cantidad de hogares posibles. Y cuando digo mayor, pues tenemos que quitar a los que por debajo muy de la línea de sobrevivencia mínima tampoco tienen acceso a luz eléctrica, ¿no? Pero bueno, por lo menos se llega a la mayoría. En términos de la transmisión de contenidos educativos, a mí me parece que la medida es adecuada, porque efectivamente se llega a todos, y yo confío en que con tanta experiencia que tenemos en telesecundaria, la producción de contenidos va a ser de relativa calidad, respetando los programas de estudio. El problema es que la educación no es transmisión de contenidos. Entonces, a la medida que yo celebro, porque prefiero que Televisa retransmita a la SEP a que nos ponga programas de escasísima calidad que los niños tendrían de todos modos que estar viendo porque no tienen otras opciones confinados en casa, ¿no? Entonces prefiero que la tele transmita contenidos educativos de calidad, pero el problema es que la educación no es eso. Entonces a la medida le faltó. ¿Qué otras medidas, aprovechando toda la experiencia y creatividad de nuestro magisterio, qué otras medidas podemos hacer para complementar la mera transmisión de contenidos, una transmisión democrática que va a llegar a mucha gente, con otros mecanismos que salvaguarden los aspectos pedagógicos de la mejor manera posible? Si bien no va a ser la ideal, pero de la mejor manera posible. Y creo que ahí hubo mucha miopía y se conformaron con Gilantón. Efectivamente dice fueron muy ambiciosos. Yo creo que no. Yo respeto muchísimo al colega Gilantón, pero creo que al contrario, fueron muy modestos. Dijeron basta con llegar a todos con los contenidos, y no, hay que generar mecanismos de acompañamiento pedagógico y de apoyo a las familias para que esto no, además, se convierta en una condición de por sí mucho más precaria para las madres de familia, que además de todo el trabajo doméstico que se les ha cargado con la pandemia, ahora tienen que además ser coeducadoras. Exactamente. Ahora, justamente creo que estamos todos de acuerdo, Ana Lilian, que lo que más preocupa es que este modelo a distancia no considera a los grupos vulnerables, no considera la diversidad de los estudiantes, y entonces el rezago, la brecha, no solo educativa, sino socioeconómica, va a ir profundizándose, ¿no? O sea, terminando esto, la desigualdad va a haber crecido. Tú hablabas hace rato de una alternativa. Sí, ¿por qué no? A ver, creo que hay que considerar que también la pandemia en términos económicos, ¿no? 12 millones de hogares que han perdido su fuente de ingresos es una cifra altísima. Y en ese sentido me parece que pensar en la televisión como una primera respuesta, yo quiero ser optimista y pensar que es la primera alternativa y que se están explorando y trabajando otras más, requiere, por ejemplo, quizás subsidiar a los hogares más pobres que tienen estudiantes con el pago de la energía eléctrica, que además
hay que decir que no todo el mundo tiene energía eléctrica y tú dejas de pagar la luz y te la cortan de inmediato, ¿no? Y no importa dónde vives ni cómo vives. Entonces creo que ese es un aspecto importante. Y fíjate que en estos días mi compañera Dulce María Sauri recordaba un tema que es muy relevante y que deberíamos pugnar porque se explore. Ella hablaba de este programa de Comisión Federal de Electricidad, Telecom e Internet para Todos, que tiene 25,000 kilómetros de fibra óptica y que esto permitiría que así como nos llega la energía eléctrica, pues nos pueda llegar Internet de banda ancha, ¿no? Esta empresa se crea el año pasado por el gobierno federal y dispone, lo señalaba Dulce, de un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos para comenzar la realización de sus trabajos. Yo espero pues, que no sufra un austericidio, un programa de este tipo, de esta relevancia, pues que puede permitirnos llegar a muchísima gente, porque sí creo que la interacción, la convivencia entre los alumnos, el seguimiento y el acompañamiento de los maestros es indispensable. Las mamás podemos hacer el mejor de los esfuerzos, pero también necesitaríamos capacitación, que ahí creo que hay otra propuesta para que también nos pongan un programa de televisión y creo que muchas estaríamos muy dispuestas a poder verlo para entender de pedagogía y para saber cómo guiar a nuestros hijos en esta emergencia. Pero no somos, las madres no somos. Sí, no somos. Ahora, Teresa, falta el mediador, ¿no? Lo que nos está faltando aquí y es irreemplazable, ¿no? Ni siquiera por la madre que más ganas le eche o que de más tiempo disponga. Está faltando el mediador, ¿no? Entonces está el emisor por un lado, ¿no? La SEP que está transmitiendo este contenido, el niño, el receptor del otro lado y falta alguien en medio. En estas condiciones de pandemia, ¿cómo se llena ese hueco? Yo creo y soy de la opinión que el Internet tristemente no es la solución. Mis hijos estuvieron todo el año pasado escolar, casi todo el año en Italia, porque nos tocó la primera parte de la pandemia allá, en un esquema bastante tecnológicamente bien logrado de educación online, que de todos modos no salvaguardaba la complejidad pedagógica del momento educativo, sobre todo en la educación básica, tal vez en universidad y por eso la proliferación de maestrías a distancia, pero en la educación básica no, porque efectivamente, como dicen los que saben, la educación básica es un momento formativo necesariamente de interacción social. Hay muchos aprendizajes que no tienen que ver con saber cómo funciona la célula, sino con saber cuáles son los límites de mi cuerpo con el otro en el juego, en la agresión, en todo lo que se enseña en la educación preescolar, ¿no? Entonces, yo no creo que la mediación sea que todos tengamos, además de que es irrealizable en una sociedad tan desigual como la nuestra, que todos tengamos de manera inmediata acceso a fibra óptica, al Zoom, porque el problema sigue siendo que va a haber, sobre todo, transmisión de contenidos, tal vez con la posibilidad de que el niño conteste por una plataforma, pero me parece que no es la solución. Creo que tendremos que ser creativos y no hay nadie más creativo que los maestros de educación básica del sistema público, porque han tenido que enfrentar tanta adversidad. Hay un documental muy bonito que si lo pueden ver está en línea, que se llama El Sembrador, que es un maestro rural multigrado en Chiapas, que nos retrata cómo día a día los maestros han generado mecanismos de cooperación comunitaria que hacen frente a las carencias de nuestro sistema de educación pública, ¿no? Entonces, los niños de sexto que se vuelven tutores de los niños de primero, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pequeñas células de aprendizaje cooperativo, trueque de cuidados, nos tenemos que cuidar entre mamás, tenemos que hacer un esquema de trueque de cuidados que permita que las mamás que no pueden quedarse en casa sean ayudadas por mamás que tal vez lo podemos hacer. Creo que ante la miopía y la falta de integralidad por ahora de la medida anunciada, hay que reaccionar en estrecha colaboración con nuestros maestros y de manera creativa desde las familias y las comunidades. Ana Lili. A ver, toda crisis es una oportunidad para reinventarse, para crecer, y creo que eso es lo que deberíamos estar explorando. Yo coincido, la educación básica requiere presencia, mucho aprendizaje en la convivencia social para el desarrollo de los menores. Sin embargo, creo que México está obligado a ya dar un paso importante, trascendente en este sentido. Necesitamos avanzar y ser congruentes con el discurso. Porque hay un reconocimiento todos los días hacia los maestros y maestras, que todos lo hacemos. Yo tuve la oportunidad de ser secretaria de Educación en mi estado, y yo sostengo que el pilar del sistema educativo mexicano son los maestros, ni siquiera las autoridades educativas. Bueno, sí,
Pero como me decía una maestra de mi estado, es que nos dicen qué, pero no cómo ni con qué. Y entonces estos esfuerzos acaban siendo acordes a la realidad, acordes a la voluntad, al compromiso de cada maestro que lo tienen, pero creo que necesitamos un empujón real, voluntad política que se refleje en presupuestos. Y ahí a mí me parece muy grave que en este informe trimestral de la Secretaría de Hacienda se haya anunciado que educación es, creo que, el segundo rubro con más recorte, ¿no? Más de 4,000 millones de pesos. Y uno dice, bueno, como en qué estamos ahorrando ahí cuando lo que se requiere es inversión y es la mejor inversión que puede realizar un país. Entonces creo que hay que levantar la voz también en este sentido, porque los maestros tampoco tienen internet, porque muchos maestros tampoco tienen equipo de cómputo y andan haciendo gestiones, me toca verlo como representante popular, para tener una impresora, para poder llevar estas fotocopias, estas copias o impresiones a sus alumnos, para reunirse periódicamente, pero necesitan herramientas. Teresa, ya entrando de lleno al asunto de los maestros, son, como decíamos al principio, el actor excluido de nuevo, ¿no? En la emergencia educativa, hace unos años, durante la negociación de la reforma educativa, no vamos a llegar a ningún lado sin... ¿Por qué no se tomaron en cuenta los maestros? Me parece que, bueno, primero hay que reconocer que de cara a las agresiones laborales que sufrieron los maestros en el pasado, pues por lo menos no estamos en esa situación, ¿no? En tiempos de reforma educativa creo que los maestros estaban a la defensiva. El problema es que efectivamente no se les consultó. Y no se les consultó en un contexto en el que los maestros reportaban en sus consejos técnicos tener mucho trabajo colegiado para hacer frente a la crisis suscitada por la epidemia y por el confinamiento. Me parece que ganó la urgencia por llegar a todos. Y me parece además que la estructura de poder de la actual administración sigue construyéndose al amparo de relaciones políticas más que de atención a sectores específicos con necesidades específicas, ¿no? Efectivamente, el secretario de Educación, al dar el anuncio, se mostró cero sensible y cero conocedor de lo que los maestros hacen día a día, ¿no? Bueno, la no presencia del magisterio en esos espacios es verdaderamente escandalosa, ¿no? Cuando los maestros llevan meses, verdaderamente meses, y no escondidas, porque ellos tienen mecanismos para reportar su trabajo colegiado en los consejos técnicos que tienen todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que se privilegió la cobertura, creo que se privilegió el golpe mediático, que era decir, estamos poniendo a las televisoras al servicio de la transmisión educativa. Me parece que no es un mal golpe, pero el problema es que no es una medida educativa, es una medida de transmisión emergente, que no fue anunciada como el inicio, yo también quiero pensar, pero en ningún momento han dicho, bueno, y ahora hagamos una gran convención virtual entre nuestros educadores para ver cuáles han sido las alternativas estatales, municipales de cada centro educativo. No se ha anunciado ninguna medida integral. Falta el acompañamiento a lo que ya se dijo. Hay mucha preocupación por los padres de escuelas privadas en términos de... Claro, nosotros dejamos de percibir nuestro ingreso como comerciantes, pero la escuela me sigue cobrando la colegiatura. Las medidas no pueden ser solo va a haber un apoyo fiscal a las escuelas privadas. Es momento de que cuestionemos de entrada el esquema de extracción de ganancias en funciones básicas que debe proveer el Estado, como la salud o la educación. La medida tuvo que también estar acompañada de una directriz de que las escuelas privadas ahora solo cobren lo necesario para operar su nómina, para salvaguardar las fuentes de trabajo que ellas crean, pero que los padres sigan teniendo que pagar una colegiatura que en muchas ocasiones es onerosa, porque en este país la educación privada es un negocio, para recibir un esquema educativo, en el mejor de los casos online, con maestros mal capacitados porque no hubo tiempo, pues me parece que demuestra, reitero, no que esté mal que se transmitan los contenidos, porque yo estoy de acuerdo que la tele llega a todos. Pero es el mínimo. Exacto, ¿no? Pero necesitamos medidas integrales de salvaguarda de los maestros, de las familias, de la calidad pedagógica mínima, etcétera, etcétera, y eso es lo que no está. Ana Lilia, ¿qué esperas tú del CENTE y de la CENTE? Y del resto de los maestros en su conjunto. Ellos van a seguir haciendo su trabajo porque tienen una enorme vocación, un gran compromiso social
Lo que me parece injusto es que también les está llegando la carga económica de decir, pues tengo que pagar mi internet, tengo que comprar una computadora o tengo que meterle crédito a mi teléfono o tengo que trasladarme de otras formas, también con los riesgos que eso implica. Y creo que hay que cuidar en esta emergencia que estamos viviendo también los derechos laborales del magisterio, ¿no? Es decir, como nos va a seguramente ocurrir a todos en algún momento, se van a enfermar de COVID y necesitamos que estén guardados sus derechos laborales, pero también tener el presupuesto necesario para que puedan cubrir los maestros. O sea, no quiero pensar la escuela a distancia y después que el maestro se enferme y no esté y no sea sustituido por alguien, habrá que pensarlo. Creo que también esta pandemia nos va a llevar a replantear la forma de trabajo. Habrá que pensar si se pagan por horas, en fin, cuidando derechos laborales, que en eso es ni un paso atrás, pero cómo vamos a sustituir a quienes se enfermen, porque es una realidad en la que estamos viviendo con los niveles de mortalidad que tenemos por COVID en México. Y creo que otro de los grandes retos también es la inclusión. Logramos en la reforma constitucional que se tutelara la educación inclusiva y pues hay libros en braille, hay traductores de señas de lengua mexicana, de lengua de señas mexicana. Sí, espero que no sean como los de las conferencias mañaneras, que no saben correctamente la lengua, pero están dejando fuera un montón de discapacidades que requieren una atención especializada y también los recortes no pueden llegar a esos extremos porque nos vamos a convertir en dos Méxicos. Y finalmente hay algo que quiero señalar, no podemos resignarnos a decir el 90% terminó el ciclo escolar, el 90% va a tener acceso, ese 10% representa millones de alumnos en educación básica, cientos de miles en educación media superior y superior. Dejar la escuela puede ser un camino sin regreso y marca y trunca historias de vida. Entonces no podemos resignarnos a decir que pues, con ellos no alcanzamos a llegar. Uno de los dramas en el mundo, Teresa, es la deserción. Muchas alertas de la ONU, de la UNESCO. ¿Tú crees que este modelo es capaz de disminuir o de evitar la deserción? Yo creo que sí. Y voy a decir por qué. Una muy importante cantidad de niños para continuar su educación primaria tienen que trasladarse kilómetros de camino a su secundaria, su primaria, su preparatoria, y va subiendo el nivel educativo y por eso la deserción va subiendo con nivel educativo, porque para los más pobres va creciendo la dificultad cotidiana de acudir a la escuela. Entonces, yo creo que la medida anunciada va a generar la capacidad de que los niños se mantengan en algún contacto con su educación básica, pero no que hagan educación básica, no están yendo a la primaria, no es como si nada estuviera pasando. Y eso debería reconocerse, tal cual dice Manuel Gilantón, deberíamos ser humildes y decir lo que alcanzamos a hacer es hacer una transmisión de contenidos que según yo no deberían ser los contenidos de nuestros programas, deberían ser contenidos en la escuela de mis hijos. Yo tengo la gran fortuna de que están en un proyecto educativo alternativo. En la escuela de mis hijos decidieron todas las materias las vamos a abocar a por qué está pasando esto que está pasando. Ciencias naturales las vamos a abocar a decir qué pasa con el consumo de animales que se traduce en virus que empiezan a contagiar humanos, qué pasa con el cuidado del planeta, qué pasa con la desigualdad que hace que en México la escolaridad de las personas que mueren con más incidencia en virus sea la primaria, que es decir, van a enfocar todos sus programas de estudio a una especie de contención y de hacer tema de reflexión eso que nos está pasando. Lo peor que le podemos hacer a nuestros niños es hacer como que no pasa nada. Si esos programas que vamos a empezar a ver en la tele dicen, bueno, y entonces el civismo es que tú reconozcas las diferencias entre... No, tenemos que empezar a hablar de lo que nos está pasando. Nuestros niños necesitan contención, necesitan saber por qué no están pudiendo ver a sus amigos. Necesitan que expertos, pedagogos, psicólogos infantiles se pongan a diseñar eso que queremos que nuestros niños vean. No son las tablas de multiplicar, no son hacer divisiones de fracciones. No tenemos que tener la prisa de que los niños pasen de año, aprendan.
Yo no Teresa, creo que la pero educación sea una preparación para el mercado laboral, es una preparación para la vida. Pero y este en niño estos... que se queda solo, o sea, este niño que se queda solo porque la Ese madre es el tiene que problema. salir a trabajar, el padre tiene que salir a Sí. trabajar, ¿no? Que a lo mejor se queda cuidado, pero a lo mejor la abuela es analfabeta. ¿Esos niños? Pues ahí es donde yo digo, necesitamos echar mano de nuestros esquemas de acompañamiento comunitario, estas brigadas que el gobierno ha implementado para ir a las casas, a ver si las familias tienen el programa social, que se transformen en brigadas educativas. No sé, estoy pensando en voz alta, que se den recursos para que los cabildos y las comunidades en la ruralidad, las mayordomías, se pongan a prestar servicios educativos en términos de hacer rondas infantiles, las cosas que las comunidades ya hacen y que ahora hay que ver cómo desde el gobierno se les apoya para hacerlo. O sea, a lo que voy es que más que continuar a que los niños aprendan idioma, a que aprendan gramática, a que aprendan los planes de estudio, necesitamos hacer una garantía de que nuestros niños tengan espacios de dispersión, espacios que los hagan salir del encierro físico en el que están y que se los hagan explicarse lo que nos está pasando. Ana Lilia, los gobernadores. En Nuevo León ya anunció el gobernador que está considerando que los niños vayan cada tercer día, ¿no? Que vayan unos días sí y unos no, para tratar de mantener la pandemia controlada, pero que los niños puedan ir a la escuela. En fin, ¿no? Hay varios casos en diferentes estados, pero ¿cómo estás viendo su papel? ¿Están ayudando? ¿Están estorbando? Yo creo que están haciendo cada quien lo que puede en la medida de sus posibilidades. En una situación económica muy compleja, hablo de lo que conozco, por ejemplo, en mi estado tenemos el sistema de radio y televisión mexiquense que abrió un canal especial y tiene una gran cobertura en el territorio estatal, abrió un canal especial para el sector educativo. Se están acompañando los libros de texto con unos cuadernillos especiales para hacer ejercicios. Me parece que todos estos esfuerzos no sobran. Lo que me parece muy grave es que haya tal descoordinación y que estemos en la política de sálvese quien pueda. Eso es lo que no nos puede pasar. Creo que el gobierno federal debería sumar estas voces que parecen disidentes, pero no, son voces que están viviendo muy de cerca la realidad educativa, los problemas que están enfrentando, y poder tomar las mejores experiencias y poder llevarlas a aquellos estados donde no se están atendiendo estos temas, ¿no? Creo que el único elemento insustituible en este momento para el sector educativo son las maestras y los maestros. Y son los que menos en cuenta han sido tomados, pero los que están en la primera línea de batalla todos los días. Y yo creo que ahorita que hablabas del tema de la deserción, de los rezagos que va a haber en los aprendizajes para los menores, tenemos el sistema de alerta temprana. Y creo que ahí podría aprovecharse a los maestras y maestras para saber quiénes no están acudiendo en línea o a la tiendita de la esquina o el día que se reúnen con la maestra, porque los maestros ya han implementado este esfuerzo. Entonces, si echamos a andar esto como una especie de alerta Amber, que nos permita detectar quiénes no están asistiendo a la escuela por la razón que sea, creo que el gobierno estará dando pues, un paso muy importante para evitar esta desigualdad que estamos viviendo. Teresa, por último y muy rápido porque se nos acaba el tiempo. Yo te noto optimista con respecto del papel que van a jugar los maestros, ¿no? Ana Lilia lo dice de otro modo, van a hacer su trabajo, como sea. Pero sí hay que darles un lugar, ¿no? En todo este proceso que no tienen. Pero tú crees que como sea, ¿no? Aunque ha sido un actor ignorado, ellos van a, digamos que van a colarse y van a ser parte fundamental de la solución. Yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que tenemos que exigir que eso se convierta voz y permee el discurso institucional, porque creo que efectivamente no tenemos que caer en la dinámica de sálvese quien pueda, sino que tenemos que hacer mecanismos para que lo que los maestros están trabajando en sus consejos técnicos llegue y se vuelva directriz institucional. La UNAM nos puede ayudar mucho. En la UNAM llevamos muchos años diseñando programas de tutoría que eviten la deserción, de acompañamiento personalizado a los estudiantes que detectamos que los primeros semestres donde hay carreras con un 40% de deserción, pues que haya un acompañamiento académico, no escolar, de decir qué está pasando, fue vocacional, fue económico, cuál es la razón. Creo que sin esas medidas lo que estamos haciendo es pura simulación.
nos falta integralidad, y para construir medidas integrales, pues seamos constructivos y exijamos que se incorpore al magisterio y a las familias en el diseño de las medidas con las que vamos a acompañar la mera transmisión de contenidos por la televisión, que en sí misma no está mal. Ana Lilia, tu conclusión. Pues necesitamos hacer un esfuerzo integral. Necesitamos entender que la inversión más importante para el país es la educación y que el Estado no puede ser omiso. Tiene una responsabilidad que incluso ya se llevó a nivel constitucional, la obligatoriedad de la educación superior, sí, pero con escuelas patito como las Benito Juárez no vamos a resolver la preparación de nuestros jóvenes. No los vamos a hacer competitivos ni para la vida ni para el mercado laboral, ¿no? Entonces creo que hay que apostarle fuerte, cero recortes en el área educativa, al contrario, que nos diga el secretario cómo lo apoyamos para que no le recorten, porque puede decrecer el presupuesto en otros rubros, pero en educación es la mejor inversión que podemos hacer como familias y como país. Teresa, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias también Gracias. a ti, Ana Lilia. Muchas gracias, María. Muchas gracias a usted, por supuesto. Aquí lo espero la próxima semana. Que le vaya muy, muy bien.